suscribirte al canal, compartir el vídeo y darle un like. Recuerda que todo esto apoya a que el canal crezca, obtengamos más suscriptores, podemos lograr más cosas. Recuerden que siempre que te suscribes apoyas mucho al canal y de verdad con el like, compartir con tus amigos me ayuda muchísimo a no solamente sentirme apoyado, sino a que el canal pueda llegar más lejos y podamos lograr proyectos aún más grandes. Así que recuerda que solo suscribiéndote, compartiendo y dándole un like, este canal sigue estando en pie. Así que muchas gracias y recuerda disfrutar este video. Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Capítulo 22. El siguiente combate no fue ni de lejos tan emocionante como el de Uraraka y Midoriyaya. Todoroki vs Kirishima. Una batalla bastante rápida ya que el cabello y color congeló en un instante al pelirrojo. Por suerte esta vez el hielo no estuvo a punto de alcanzar a los espectadores. Al parecer Todoroki se estaba controlando un poco esta vez. La batalla entre Fumikage y Ibarashi Usaki tuvo un poco más de interés por lo reñida. De esta, dos Kirke se especializaban en el ataque a distancia luchando entre sí para ver cuál era el más poderoso. Las vides de Ibarashi trataban de inmovilizar a Tokoyami, pero el cabeza de cuervo las apartaba con la ayuda de Dark Shadow, y lo mismo pasaba al revés. Tokoyami atacaba con Dark Shadow pero Ibarashi bloqueaba la gran sombra con las vides. Al igual que con el héroe Tetsutekusu, Ibarashi y Tokoyami estaban realmente empatados en cuanto a fuerza. Tal vez si no hubiera tanta luz, el chico cuervo obtendría una ventaja colosal en la batalla. ¡Qué gran emoción! No dejaba de repetir Present Mic. Esta batalla es casi tan espectacular como la de Uraraka y Midoriyaya. Esto le hizo recordar a Izuku que todavía no había hablado con Osako sobre la pelea. Seguramente ella estaba algo desilusionada por haber perdido. Pero, ¿qué podría decir el peli verde para animarla? Él no era muy bueno hablando con los demás, nunca lo fue, incluso antes de quedar atrapado en el abismo. Izuku se levantó del asiento y se internó en los pasillos del estadio. Lo último que escuchó fue a Present Mic diciendo que Tokoyami había ganado, bien por él. Flashback en el abismo. Izuku había arrastrado al viejo inconsciente lejos de los cadáveres. También no había despertado y el peli verde temía que nunca lo volviera a hacer, posiblemente. Le dio con mucha fuerza en la cabeza con el astil de la lanza. El peli verde aprovechó para construir su pequeño campamento sobre una ladera. Estaba cansado de huir de los muertos vivientes y tenía algo de hambre, sin embargo en sus provisiones apenas quedaba comida. Fue entonces cuando el viejo se despertó. El peli verde apenas se había dado cuenta de no ser por el jadeo del anciano no se habría enterado. Izuku le miró fijamente antes de hablar. ¿Por qué has intentado matarme? Los ojos aturdidos del anciano se centraron en la figura delgada y pálida de Izuku. Había algo de odio en ellos pero al peli verde le dio igual. ¿Vas a responder o no? Cuestionó de nuevo, ahora con menos paciencia. El anciano continuaba sin hablar. Izuku estaba a un paso de enfurecerse. Te daré una última oportunidad, maldito viejo, dijo el peli verde, respirando hondo para no matar al anciano. Dime qué hacías en la cueva llena de cadáveres y por qué trataste de asesinarme. Apuntó con la lanza al rostro del anciano para matizar su amenaza. El viejo vaciló unos instantes, dándose cuenta de que Izuku iba a matarlo si no hablaba. Pero aún así el viejo siguió en silencio. Cansado de esto, Izuku le rebanó la cabeza al anciano. Esta salió rodando por la colina dejando un reguero de sangre. El peli verde había matado a una persona, pero apenas se había afectado por el asesinato. Después de todo, Izuku consideraba que los seres humanos que habitasen en el abismo eran monstruos, incluyéndose a él mismo. Porque en el abismo no existía ningún ser humano decente, solo bestias sin cerebro. En la actualidad, Ochako Uraraka sentía un extraño sentimiento en el pecho que no podía describir con palabras. Era como si estuviera feliz y, al mismo tiempo, insatisfecha, no lo entendía. Aquel peculiar sentimiento había aparecido después de perder contra Izuku en la batalla.
aunque ella había logrado su propósito de demostrar que era buena peleando, se sentía como si no hubiera hecho suficiente, que podría haber ganado contra Izuku en lugar de conformarse con demostrar sus habilidades ante todos. Ella se encontraba en una de las habitaciones en las que los participantes descansaban después de pelear. Se había cambiado de ropa porque el uniforme deportivo de la UA con el que peleó estaba lleno de agujeros. Ella estaba sola y quería seguir estándolo. Tenía que pensar sobre muchas cosas. No obstante, la puerta se abrió con un ligero chasquido. Uraraka no se inmutó ni se molestó en mirar quién había entrado. La sensación opresora que se extendió en el ambiente, sumado a los casi imperceptibles pasos, eran suficientes para saber que se trataba de Izuku Midoriya. Vio al peli verde acercarse y sentarse enfrente de ella. Uraraka se levantó con la intención de salir para estar sola, pero Izuku la detuvo con un leve gesto. Tenemos que hablar. Normalmente esa frase era aterradora cuando la pronunciaba una mujer, no obstante Izuku logró que sonase intimidante. Ochako volvió a sentarse de inmediato, incapaz de desobedecer la sencilla orden del peli verde. Porque Izuku tenía ese efecto en las personas, concretamente en ella. ¿De qué quieres hablar? Ella preguntó con mucha impaciencia. De la batalla que tuvimos los dos. Obviamente la discusión iba a tratar de eso. Uraraka apoyó la espalda en el respaldo de la silla y suspiró, mirando las luces del techo. Ella deseaba estar sola en ese momento. Lo hiciste bastante bien, felicitó el peli verde con sinceridad. No esperaba que me hicieras esa petición para demostrar al público tu fuerza. El resultado fue bastante favorable. Uraraka no sentía que la batalla hubiera terminado con un resultado favorable. Ella perdió al final. Puedo adivinar que te divertiste mucho en la batalla, comentó el peli verde. Sentiste la adrenalina con cada ataque y bloqueo, fue emocionante, ¿cierto? Uraraka asintió con la cabeza. Era imposible negar que ella no se había divertido peleando. Todos habían visto su sonrisa mientras atacaba a Izuku una y otra vez. Lo hiciste bien aunque te falta mucha práctica, volvió a decir Izuku. Uraraka, entonces, dio un golpe sobre la mesa. Izuku no se dejó sobresaltar. Si lo hice tan bien, ¿por qué no he podido vencerte? ¿Por qué me ganaste? ¿Por qué fui derrotada? Porque soy tan débil que ni siquiera pude protegerme a mí misma en el entrenamiento. ¿De Almig? Uraraka terminó gritando. Izuku se sorprendió por el arrebato de su compañera aunque continuó con un semblante impasible. Alargó la mano y tocó la puerta con la punta de los dedos. Moldeó la cerradura y el pomo para que no pudieran abrirse y nadie les interrumpiera. Finalmente miró a Ochako. No eres débil, Uraraka, habló Izuku con un tono vibrante, su voz alcanzó todo Recoveco de la sala. Es cierto que fuiste herida ese día por Bakugo, pero no es tu culpa, en realidad cualquiera podría haber salido mal parado en esa explosión, incluyendo al propio Almig. Sin embargo hiciste algo que muy pocos serían capaces de hacer. Uraraka se sintió intrigada. ¿El qué hice? No sucumbiste al miedo, contestó Izuku, te mantuviste tranquila a pesar de estar aterrada. Y luchaste hasta el final para sobrevivir sin colapsar. Hay que ser muy valiente para hacer esto. Uraraka sentía que Izuku estaba siendo sincero. Sus palabras le levantaron un poco el ánimo. Respecto a por qué perdiste contra mí en nuestra batalla, es simple. Yo hice trampas, ella pestañeó sorprendida. ¿Hiciste trampas? Tartamudeó Uraraka. ¿Cuándo? Desde el primer momento en el que sujetaste la lanza que te hice, reveló el chico con una pequeña sonrisa enigmática. ¿No notaste nada raro en ella? Era muy pesada, dijo la chica recordando que le costaba un poco balancearla. Izuku negó con la cabeza, había cierto brillo de diversión en sus ojos. El peso de tu lanza era exactamente el mismo que la mía, 9 kilos exactos, le explicó. El problema con tu arma era que estaba mal equilibrada, ¿no lo notaste? Uraraka nunca lo notó, no siquiera se fijó en ese detalle tan simple. Izuku debió haberse asegurado de que el fallo en el equilibrio de la lanza fuera muy sutil. Además del equilibrio, tu lanza tenía un campo magnético propio. Uraraka no entendió aquello último.
¿Ocurre algo si mi lanza tiene un campo magnético? Preguntó con curiosidad. Y más importante, ¿cómo hiciste para que una lanza hecha de concreto posea un campo magnético? Izuku se rió levemente ante las preguntas de la chica. Mi kit me permite moldear la materia y otorgarle nuevas capacidades a los objetos que creo. Explicó. Por ejemplo, puedo hacer que un material sea más pesado o más ligero. La lanza que te hice tenía un núcleo metálico en el interior, y le di la capacidad a ese núcleo de tener un campo magnético. La chica asintió con la cabeza lentamente. Pero sigo sin entender el por qué es tan importante el campo magnético. Izuku volvió a reír. Uraraka, ¿recuerdas de qué estaba hecha mi lanza? La asintió. Estaba hecha de metal, entonces ella entendió lo que Izuku trataba de explicarle. Como tu lanza estaba hecha de metal, fue atraída por la mía, por eso no podía golpearte. Tú solo tenías que acercar tu lanza a la mía y se quedaría pegada, eres un tramposo. Izuku enarcó una ceja. Como comprenderás, no puedo permitirme perder, dijo el adolescente peliverde. Puedes odiarme si quieres por hacer trampas, pero ten en cuenta que has aprendido más con esta derrota que si hubieras ganado. Con la victoria habrías obtenido la atención de los héroes, pero con esta derrota ahora sabes que no puedes confiar en tus adversarios. En un futuro esta lección te salvará la vida. Uraraka solo pudo asentir con desánimo. Izuku tenía toda la razón. El otro motivo por el cual acepté esta batalla con lanza será para evitar tu Kirk, reveló el peliverde. Tal vez pienses que tu Kirk es débil, pero es el único Kirk de la clase al que no puedo contrarrestar. Un solo toque y podrás enviarme a la estratosfera. Eres más poderosa de lo que piensas, Ochako. Izuku moldeó la cerradura de la puerta para arreglarla y salió de la habitación. Uraraka se quedó sola, ahora tenía mucho en lo que pensar. Flashback en el abismo. Varias horas habían pasado desde que el peliverde dejó atrás la cueva llena de cadáveres. No pudo obtener información del maldito anciano y eso le enfadaba mucho. Izuku lavó el cuerpo y la ropa en un arroyo para quitarse la sangre y restos de carne podrida de encina. Después cazó algo para comer. No pasó mucho tiempo antes de que un singular templo llamase la atención del peliverde. Él solo había visto edificios en la ciudad barra oasis, de ahí que fuera muy extraño encontrarse con una edificación así. El templo, o eso parecía, tenía la forma de una serpiente gigante enroscada sobre sí misma formando una espiral. La cabeza asomaba desde el centro de la espiral como una especie de torre de 100 metros de altura. Era una estructura bastante bonita y misteriosa, y también peligrosa. Una extraña sensación le advertía a Izuku que debía alejarse de allí. Había algo dentro templo que no tenía que salir, algo extremadamente peligroso y poderoso. No obstante, la curiosidad del peliverde superaba sus instintos de supervivencia. Él se acercó al lugar evitando llamar la atención. Un extraño frío era irradiado por las paredes escamosas del edificio. La puerta principal es tan abierta de par en par así que el peliverde no se lo pensó demasiado y entró. En la actualidad, Izuku se dirigía al campo de batalla por su en pocos minutos empezaría su batalla contra Todoroki, la pelea más esperada de todo el festival deportivo, donde el cabello bicolor trataría de coronarse como el vencedor, y sin embargo Izuku iba a impedirlo. Mientras el peliverde hablaba con Uraraka, se estaba llevando a cabo la pelea entre Lida y Mina Asido. El ganador fue el chico de los motores en las piernas, el cual le iba a tocar pelear contra Tokoyami, pero Lida se marchó de la competición por una emergencia y el chico Cuervo fue declarado ganador. Ahora iban a pelear Izuku versus Todoroki. El ganador lucharía contra Tokoyami en la gran final. Era emocionante. Mientras el peliverde caminaba, irónicamente Todoroki apareció enfrente de él. El cabello bicolor se detuvo. Midoriya, quiero hablar contigo antes de que empiece nuestro combate, dijo el chico del fuego y hielo. Acompáñame. Puesto que faltaban unos 15 minutos antes de que su combate comenzase, Izuku asintió y siguió a su compañero. Ambos caminaron hasta una sección en la que no había nadie cerca para escuchar. Izuku sentía curiosidad por saber qué trataba de contarle Todoroki.
Si era otra declaración de que iba de ganar el festival deportivo, entonces el peliverde se daría media vuelta y se marcharía. Izuku se recostó en la pared tranquilamente. ¿Qué deseas, Todoroki?, preguntó con cierta paciencia, ya que el peliverde prefería estar analizando la estrategia que iba a seguir durante el próximo combate. Todoroki le miraba con su expresión impasible, parecía un robot. Él pestañeó 3 veces antes de hablar. ¿Qué sabes sobre los matrimonios de Kirk? Aquel término llamó la atención de Izuku. Lo de Kirk, una práctica bastante utilizada hace bastantes décadas en la que se arreglaban matrimonios debido al Kirk de la pareja, realmente no eran diferentes a los clásicos matrimonios arreglados de la antigüedad, donde se hacían en consideración a las riquezas y estatus de las familias. Claro que sé lo que son, dijo finalmente el peliverde, ya que Todoroki esperaba su respuesta. ¿Y qué? Mi padre siempre ha querido ser el héroe número 1 a cualquier costo. Ha hecho cosas impensables para lograrlo, dijo el chico de cabello bicolor. Por desgracia para él, All-Might era alguien a quien no podía superar por sus propios esfuerzos. Entonces recurrió a una última opción. Él se quedó unos instantes en silencio para que Midoriya asimilase la información que acababa de contarle, luego continuó. Mi padre utilizó mi madre para engendrar a alguien que se convierta en él. Número 1, dijo finalmente. Le dio a luz a varios hijos y los fue descartando a medida que sus Kerks no le servían para nada, hasta su nacido. Mi Kirk tiene el fuego de mi padre y el hielo de mi madre. Soy su obra maestra, Todoroki suspiró. Midoriya le escuchaba con atención y sin decir nada. A los 4 años mi padre empezó a entrenarme, prosiguió el chico de cabello bicolor. Aprendí a dar un puñetazo antes de saber escribir mi nombre. He sido su marioneta durante años solo para cumplir su deseo de superar a All-Might. Y hoy tú, señaló a Izuku Midoriya con la mirada. Serás el escalón al que derrote para ser el número 1. Te derrotaré y seré el mayor héroe sin utilizar mi lado izquierdo. Todoroki se quedó en silencio. Esperó pacientemente a la respuesta del peliverde. Supuso que Izuku aceptaría la declaración de competitividad de Todoroki con un yo. Seré el ganador de este festival deportivo, y, al mismo tiempo, Izuku se convertiría en su mayor rival para ser el héroe número 1. Pero desgracia la respuesta de Midoriya no fue por ese camino. Todoroki-kun, te diré 4 cosas, dijo el peliverde mostrando los 4 dedos de la mano. Primero, si me vuelves a llamar escalón, te partiré la boca. Segundo, me importa una mierda tu infancia. Tercero, no me importa que no quieras utilizar tu lado de fuego. Y cuarto, no eres el único que ha sufrido en la vida. Muchos han pasado por una infancia peor que la tuya, por ejemplo yo, así que deja de creerte el centro del universo. Ahora, si me disculpas, me prepararé para la pelea. El peliverde dio media vuelta y se fue alejando. Todoroki se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en la barriga. Apretó los dientes ante la ira que se formaba en su pecho debido a la contestación del peliverde. Su mano estaba a punto de estallar en llamas. ¿A qué te refieres con pasar una infancia peor que la mía?, gritó. ¿Qué sabes tú del sufrimiento? Midoriya se detuvo. Un destello verde fue lo único que pudo ver Todoroki antes de recibir un golpe brutal en la barriga. El chico bicolor cayó al suelo de rodillas jadeando, vomitó allí mismo. ¿Qué es lo que yo sé del sufrimiento? La voz de Midoriya era tan tóxica que envenenaba los oídos de Todoroki. Su presencia era aplastante, mucho peor que la de su padre cuando estaba enfadado, más salvaje, más terrible y más intimidante. Todoroki se veía incapaz de levantar la mirada para enfrentar a Izuku. Su cuerpo no respondía a las órdenes de su cerebro. Midoriya se agachó a su lado. ¿Preguntas qué sé del sufrimiento?, repitió el chico de cabello verde con una calma mortífera. Pues te diré que sé mucho, es más, como vuelvas a hacerme enfadar, te llevaré a un sitio donde tú también aprenderás lo que es el verdadero sufrimiento. Endive te parecerá una niñita gritona en comparación a este sitio tan especial. Midoriya se puso en pie y se alejó. Todoroki estaba aterrorizado. Izuku Midoriya no era un humano, era un monstruo, al que debía enfrentar en unos minutos.
Fin del capítulo. Capítulo 23. Flashback en el abismo. El perro gigante de 3 cabezas estaba dándose un festín con el cadáver de una ballena que cazó hace un rato. El humano verde había pasado por allí hace un tiempo. Estaba cerca de encontrarlo. Su olfato no mentía y le guiaba hacia su presa. En poco tiempo le daría caza, pero primero Cerbero debía hacerse más fuerte. Perdió su pelea por haber subestimado al humano con la lanza. No volvería a cometer el mismo error de nuevo. Devorar a cada bestia que encontrase sería su forma de fortalecerse. En la actualidad. En unos momentos dará comienzo la gran semifinal del festival deportivo. Anunció Present Mic en voz alta. ¿Quién desea verla? El público, emocionado, gritó de euforía. El ruido era casi insoportable para cierto peliverde. Izuku Midori ya estaba en el campo de batalla, preparado para pelear con todas sus fuerzas. Llevaba la lanza en la mano y varios cuchillos arrojadizos en un cinturón que él mismo moldeó con un trozo de cuero y tela. Fue un verdadero dolor de cabeza hacer que Midnight permitiera el uso de los cuchillos arrojadizos en el torneo. Según ella eran armas muy peligrosas. Izuku estuvo 10 minutos tratando de convencerla, alegando que él mismo hizo esas armas con su Kirk. Por tanto se debían considerar como una extensión de sí mismo en lugar de artículos de apoyo peligrosos. Finalmente logró que ella aceptase el uso de los cuchillos arrojadizos. Hizo unos pequeños estiramientos para terminar de prepararse. Trató de ignorar las voces animadas del enorme público y se lamentó por no moldear unos tapones para los oídos. ¡Qué gran lástima! Enfrente de él, en la cara opuesta del campo de batalla rectangular, Todoroki hacía muecas por el aún persistente dolor en el estómago. No sabía con qué le había golpeado el peliverde, pero aún sentía dolor. No quiso ir a la enfermería para evitar parecer un debilucho. Midnight, sonriente, se dirigió a los jóvenes competidores. Las reglas de esta batalla son iguales a las de las batallas anteriores. No provocar daños graves al oponente, prohibido utilizar fuerza letal y el que salga del campo de batalla o quede inmovilizado pierde. ¿Alguna pregunta? Ni Todoroki ni Midoriya dijeron nada. Entonces, que comience la ronda de la semifinal. Todoroki, al escuchar aquello, se preparó para lanzar la mayor cantidad de hielo que su cuerpo le permitía. Un momento Todoroki. El bicolor se detuvo por acto reflejo. Midoriya no parecía estar tramando nada extraño y tampoco tenía motivos para detener el combate. Había algo mal. Midoriya acaba de pedir que se detenga el combate. No tardó en exclamar Present Mic. ¿Acaso se rendirá? ¿Qué opinas, Aizawa? ¿Tengo pinta de poder leer las mentes de los demás? Inquirió, pero eso se mete la mama oruga. Pues, la verdad es que no. Entonces, ¿cómo quieres al cepa para que ha pedido Midoriya que se detenga el combate? Tiene sentido, murmuró el héroe profesional del micrófono. Midnight, algo desconcertada, miró al alumno de cabello verde. ¿Sucede algo, Midoriya-kun? ¿Deseas rendirte? El peli verde negó sin apartar la mirada de Todoroki. En su rostro había dibujada una sonrisa algo inquietante y nerviosa. Todoroki-kun, ¿qué te parece si hacemos un pequeño juego para divertirnos un rato? Preguntó el peli verde. Un juego que nadie olvidará nunca. Un espectáculo que hará que esta batalla sea una de las mejores del festival deportivo. El de cabello bicolor aún seguía en guardia. Midoriya era muy rápido y podía atacar en cualquier momento y sin previo aviso. Tal vez aquello fuera una distracción para pillarle con la guardia baja. Sin embargo, Todoroki sentía curiosidad. ¿Qué tipo de juego? Preguntó, el peli verde sonrió. Tú afirmarse que ibas a ser el héroe número 1 y que eras mejor que yo en términos de poder. Rememoró el adolescente peli verde manteniendo su sonrisa. Reconozco que tienes razón en esto último, aunque solo en parte. Todoroki fruncido el ceño. No sabía a dónde quería llegar Izuku con la conversación. Por suerte para él, Izuku continuó hablando. Me refiero a que tú debes haber peleado en decenas de campos de batalla como este durante los entrenamientos de tu padre, dijo el peli verde. Pero al fin y al cabo son solo peleas falsas. Un villano no va a desafiarte en duelo en un campo de batalla con reglas establecidas. Lo más normal es que te ataque sin previo aviso. Todoroki se estaba impacientando.
Quería que el Peli Verde fuera al grano de una vez para poder derrotarle y avanzar a la final. Y por último ganar a Tokoyami y coronarse como el mejor alumno del primer curso. Mi sugerencia es esta, Todoroki-kun. Vamos a hacer esta batalla más realista. Vamos a llevarla a mi territorio. El de cabello bicolor quedó descolocado ante la propuesta de Midoriya. Midnight, que había estado pendiente de todo, dio un paso hacia adelante. Midoriya-kun, no puedes alterar las reglas del torneo a tu favor. Izuku sonrió. Midnight Sensei, no voy a alterar las reglas, en realidad voy a moldearlas un poco. El Peli Verde plantó la mano en el suelo. Este comenzó a sacudirse como si hubiera un terremoto. Midnight cayó al suelo por el temblor y Todoroki creó una columna de hielo para apoyarse y no perder el equilibrio. Cementos actuó rápido e intentó detener a Izuku, pero el cemento del estadio no respondía a sus órdenes. El Peli Verde era más poderoso que él. El campo de batalla rectangular se fue deformando, estirándose y aplavándose hasta hundirse y quedar al mismo nivel que el resto del piso. Varias columnas de piedra de diferentes alturas emergieron del suelo mágicamente. El terremoto cesó en unos momentos. Todoroki vio asombrado lo que Izuku había hecho con su Kirk. Alrededor del campo de batalla rectangular había un gran círculo que servía para separar el rectángulo del público como medida de precaución. Ahora todo ese círculo había absorbido al rectángulo y estaba repleto de columnas, dunas y zonas pantanosas que el mismo Peli Verde había hecho. Es increíble. El campo de batalla se ha transformado. Bastantes del público estaban anonadados por la rápida terraformación del estadio. La mayoría no comprendía el motivo por el cual Izuku había hecho desaparecer el campo de batalla rectangular. Ahora todo el estadio a excepción de las gradas tenía una forma muy inusual con tantas columnas. Midnight estaba asombrada por lo sucedido. Trató de alcanzar su micrófono para hablar pero no lo tenía. Supongo que podéis escucharme todos. La voz de Izuku se pudo oír por todo el estadio. Midnight se fijó en que el Peli Verde tenía su micrófono, en qué momento lo había robado. Ahora entendía por qué Aizawa lo había llamado chico problemático. Algunos se preguntarán por qué he transformado el campo de batalla en esto. Pues es muy simple. Ese rectangulito es demasiado pequeño como para ofrecer un gran espectáculo. Por eso lo he ampliado. Ahora en campo de batalla es todo el estadio visible por el público. Absolutamente todo. Eso significa que para ganar hay que incapacitar obligatoriamente al oponente. Ya que no hay un fuera del campo de batalla. Las voces de impresión no tardaron en aparecer. La mayoría estaba deseando ver una pelea en esa magnitud. Con un campo de batalla más grande que el rectángulo y con obstáculos en medio. Pero el más emocionado era Endeavor. Aquello había superado sus expectativas. Él deseaba que la batalla de su hijo contra el Peli Verde fuera sorprendente. Pero esto era sublime, insuperable. Ninguna batalla en todos los años del festival había sido así. Ni siquiera la de Almig. La de su hijo iba a ser la mejor de todas. ¿Qué te parece Todoroki-kun? ¿Aceptarás luchar contra mí en este campo de batalla gigante o te rendirás? Acepta, 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 acepta. Gritaba el público a coro. Acepta de una maldita vez Shouto Oro. Gritó Endeavor tan alto que pudo oírle todo el mundo. El de cabello bicolor estaba acorralado. Aquello escapaba a su control. Izuku se había hecho cargo de la competición entera y nadie podía oponérsele. Ni siquiera Midnight sabía cómo recuperar el control de todo aquello. Solo había una solución para esto. Acepto el desafío, Midoriya. Todoroki ha aceptado. Anunció el Peli Verde para que todos lo escuchasen. Los aplausos y gritos de ánimo fueron la respuesta del público. Endeavor estaba tan emocionado que casi derretía su asiento con su Kirk de fuego. Midoriya devolvió el micrófono a Midnight. Que empiece la fiesta, dijo el Peli Verde con una gran sonrisa. Todoroki lanzó una gran cantidad de hielo hacia su oponente. Izuku lo evitó dando un gran salto y se subió encima de una de las columnas. Arrojó algo pequeño que Todoroki no llegó a ver con claridad, pero sí lo esquivó. Se trataba de un pequeño cuchillo arrojadizo. El Peli Verde saltaba por encima de las columnas con una agilidad asombrosa. Lanzaba cuchillos arrojadizos cada pocos segundos que Todoroki bloqueaba con su hielo.
Uno de ellos fue incapaz de evitarlo del todo y le hizo un pequeño corte en el rostro. Esto hizo que todo Rocky enfureciese y lanzó una gigantesca ola de hielo hacia el Peli Verde. Por desgracia, las columnas puestas al azar detuvieron el hielo con sorprendente eficacia. Tu hielo parece muy ineficaz para atacar en este campo de batalla que he moldeado, mencionó el Peli Verde, sentado en lo alto de una de las columnas. Tendrás que atacar de otro modo, ya sabes, utilizar tu fuego. El de cabello bicolor enfureció y continuó lanzando hielo, pero esta vez en forma de afilados carámbanos que imitaban los cuchillos arrojadizos del Peli Verde. El Peli Verde los evitó escondiéndose detrás de las columnas. Como dije, tu hielo es inútil. Todo Rocky apenas mantenía la irritación y el enfado bajo control. Y su comidorilla era un verdadero grano en el culo cuando se lo proponía. Las columnas del estadio eran de diferentes tamaños. Las más pequeñas alcanzaban los 10 metros y las más grandes los 60. Todas ellas están muy resistentes. Parecía imposible que Izuku haya podido moldearlas sin agotarse. Un destello plateado sacó al adolescente de hielo y fuego de sus pensamientos. No logró evitar el cuchillo que se quedó clavado en el hombro derecho. La sangre empezó a salir y manchar su uniforme. Todo Rocky lanzó otra corriente de hielo hacia donde estaba el Peli Verde, pero no logró darle por culpa de las columnas. Todo Rocky-kun está en una gran desventaja en el campo que ha creado Midoriya-kun, exclamó Present Mic. El campo de batalla es muy importante en las peleas, afirmó Aizawa con su clásica pereza. El niño problemático ha puesto a todo Rocky en una situación de desventaja absoluta al crear las columnas y ampliar el campo de batalla. Aceptar el desafío de Midoriya ha sido un gran error. Todo Rocky lanzó más cristales de hielo y su culo se evitó saltando de columna en columna, como un primate, y respondió lanzando 2 cuchillos.